Sí, doctor. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes a la audiencia. Son las 19:01, es jueves 26 de marzo de 2020, estamos en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional, y esta es la conferencia de prensa diaria sobre la situación de la epidemia de COVID-19 en México y en el mundo. Hoy queremos compartir con ustedes, como es costumbre, el informe técnico de la situación epidemiológica, empezando por la situación en el mundo y posteriormente por la situación en México. Pero queremos tocar un tema de especial relevancia. Hemos comentado a lo largo ya de varias semanas que una epidemia es un fenómeno complejo, es un fenómeno que involucra a prácticamente todos los elementos de la sociedad y que debe cuidarse con especial atención cuando los fenómenos de salud empiezan a afectar las relaciones humanas. Y las relaciones humanas pueden resultar en cambios que afecten, como lo hemos dicho, al bienestar social. Hoy por la mañana y también en otras ocasiones hemos dicho que las intervenciones de salud pública necesarias, de hecho indispensables para el control de esta epidemia, requieren modificar la vida pública. Pero también esto puede tener consecuencias adversas, consecuencias desfavorables, consecuencias no deseadas. Una que resulta muy obvia y que ha mencionado el presidente y hemos mencionado a lo largo de varias semanas, es la afectación social y económica de las personas que son económicamente desfavorecidas. México tiene la mitad de su población viviendo en condiciones de pobreza. Esto es resultado de distintas políticas económicas a lo largo de varias décadas, pero es una realidad que debemos identificar y enfrentar. Entonces, el inicio de las medidas de mitigación, que son estas medidas de sana distancia masivas, en donde hacemos un llamado a que todas las personas permanezcan en casa, permanezcan fuera del espacio público del 23 de marzo y hasta el 19 de abril. Y ya hemos explicado varias veces la lógica de esta situación o esta necesidad de distanciamiento social, de sana distancia. Hoy queremos tocar un aspecto que nos parece extraordinariamente importante, que la sociedad lo tenga presente y que también trabajemos juntos, gobierno y sociedad, por prevenir algunas afectaciones que tienen que ver con el estado de aislamiento en casa, que puede implicar una convivencia más intensa, más estrecha entre las personas al interior de las familias. Y por eso el tema que queremos tratar hoy. Entonces quiero presentar a quienes nos acompañan hoy, lo cual es un privilegio. Y empezaré por la doctora Nadine Silverman, quien es la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Muchas gracias, doctora Nadine. Nos acompaña también la doctora Carla Berdichevsky-Feldman, quien es la directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Bienvenida, doctora Berdichevsky. Nos acompaña, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, la doctora Lorena Rodríguez Bores Ramírez, quien es la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental. Y nos acompaña también nuestra colega Ana Lucía de la Garza Barroso, quien es la directora de Investigación Operativa Epidemiológica y coordinadora de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria en la Dirección General de Epidemiología. Bienvenida, doctora. Y aquí, en la sección de los hombres, nos acompaña el doctor Víctor Hugo Borja Burto, director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y yo permaneceré aquí en la parte de atrás para dejar a las mujeres conducir la sesión. Adelante. Gracias. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Nosotros en esta ocasión vamos a manejar varias presentaciones. En un inicio voy a presentar yo el día de hoy el panorama epidemiológico internacional y nacional respecto al COVID-19. ¿Me pasan la siguiente, por favor?
Gracias. En primer lugar, pues como siempre, presentarles el mapa de la distribución global de casos confirmados que tenemos sobre COVID-19. Al día 26 de marzo ya tenemos que se han reportado 462,684 casos a nivel mundial. Poco a poco vamos viendo cómo este mapa precisamente adquiere el color rojo. Recordemos que esto pues es un comportamiento de la pandemia. Iremos viendo que conforme avancen los días, probablemente se pinten otros países con este color. Vamos viendo que tenemos más de 199 países ya confirmados por la Organización Mundial de la Salud al respecto de COVID-19 y también se han presentado 338,220 casos en los últimos 14 días, lo cual representa una proporción del 73%. Para una tasa de letalidad global que tenemos en este momento a nivel mundial del 4.5%. ¿Me pasa a la siguiente, por favor? En el panorama nacional, en nuestro país, ya también vamos viendo que tenemos 585 casos confirmados hasta el día de hoy. Se han presentado 2,965 casos que son negativos y 2,156 casos que hasta el momento se consideran como casos sospechosos. También en este momento decimos que se han presentado 2 defunciones más, eso para darnos un total de 8 defunciones hasta el día de hoy y en este momento pues comentarles que tenemos 4 portadores asintomáticos en los que estaremos también como siempre pues dando la información. ¿Me podría pasar la siguiente, por favor? En cuestión del panorama nacional, es importante mencionarles también que vamos caracterizando entonces a cada uno de los casos confirmados que se presentan en nuestro país y que vamos sacando diferentes datos, como bien ya los hemos presentado en estas conferencias previamente. Para esta ocasión, al 26 de marzo, tenemos que el 58% de los casos que se han presentado han sido en hombres, el 42% se ha presentado en mujeres y también vamos caracterizando, como ya lo hemos mencionado, conforme a la atención médica, si es que son pacientes ambulatorios u hospitalizados. Afortunadamente, el 90% de nuestros casos han sido ambulatorios y únicamente el 10% ha requerido de una hospitalización como tal. En cuanto al estatus de los casos positivos que tenemos para COVID-19, ambulatorios, ya como tal tenemos un 86% y lo mismo de los hospitalizados graves, únicamente se ha presentado un 3% y el 6% restante han sido hospitalizados pero estables, lo cual pues también es muy afortunado. En cuanto a las instituciones que están reportando estos casos y que estamos dando seguimiento a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se han reportado 72% a través de la Secretaría de Salud y 19% también se han estado reportando a través de hospitales privados y independientemente de este reporte, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica actúa en las diferentes situaciones a través de los estados y a través de la Federación, dando el seguimiento correspondiente de estos casos y caracterizando los mismos como se los presentamos ahora. Para estos casos hemos presentado una mediana de 41 años en un rango que va de 0 a 88 años y en particular en la gráfica podrán observar como tal que los casos se han presentado también ya por grupos de edad y también esto es parte de la caracterización que se hace día con día. El grupo de edad hasta el momento en el que se han identificado la mayoría de los casos corresponde a aquellos que son de 30 a 34 años de edad y vemos también como en adultos mayores, en aquellos que son de mayores de 65 años también hay una presencia importante de casos. Entonces, esto pues es conforme el panorama nacional de los casos confirmados. ¿Me puede pasar la siguiente? Gracias. En cuestión del panorama de las defunciones, pues podemos presentarles que también este comportamiento le vamos dando seguimiento, vamos viendo cómo se van presentando justamente esas defunciones. Quiero resaltar algo muy importante que ya hemos comentado en estas conferencias de prensa y es que las comorbilidades son una situación importante para la presencia de estas defunciones.
Observarán en la gráfica que está del lado derecho que tenemos que el porcentaje de las comorbilidades, es decir, de otras enfermedades que presentan estas defunciones, se ha tenido basado en aquellos que tienen tabaquismo. Bien comentábamos en la conferencia del día de ayer que este particular tema es muy importante y se observa en esta gráfica que las personas que tienen tabaquismo es un gran factor de riesgo en este momento como tal. Faltan, por supuesto, muchos estudios para poder concluirlo, pero vamos observando que puede haber alguna relación con el tabaquismo. También vemos que hay la insuficiencia hepática, ha estado dentro de las primeras comorbilidades que se han presentado en estas defunciones, asma, lo cual también es muy importante, así como obesidad, diabetes e inmunosupresión, que ya también lo hemos abordado dentro del marco de los grupos específicos en los que hay que tener mucho mayor cuidado ante COVID-19. El sexo en específico en el que se han presentado estas defunciones ha sido en un 87% en hombres, en un 13% en mujeres. Y como tal, el IMSS es el que más nos ha brindado el reporte de las defunciones con un 50%. La mediana de edad de estas defunciones es de 59.5 años, con un rango que va de 41 a 77 años de edad. Verán también en una gráfica la distribución por grupo de edad de estas defunciones, como les comentaba, pues vamos caracterizando también no solamente los grupos de edad en los casos, sino ahora también los grupos de edad precisamente en cada una de las defunciones y observarán que los grupos de mayores de 65 y aquellos de 55 a 59 son los que se encuentran en este momento con una mayor afectación y lamentablemente pues han fallecido. En cuanto a la distribución por entidad federativa, vemos claramente que la Ciudad de México en este caso ha tenido una gran parte de las defunciones. También hemos comentado que precisamente pues estas distribuciones por la situación poblacional que vivimos en nuestro país, con grandes urbes, ¿no? En este sentido específicamente la Ciudad de México con estas defunciones. Comentarles también, y aprovecho en el marco de estas diapositivas, que toda esta información, nuevamente, gran parte de todos los casos confirmados, todas las defunciones, están publicadas precisamente en el marco de nuestra página de la Dirección General de Epidemiología, donde ustedes encuentran casos sospechosos, casos confirmados, y hay un mapa ya, que encontrarán ustedes también, un mapa interactivo que está publicado, en el que por estado podrán encontrar también la caracterización específica con esta información. Entonces, los invito a meterse a nuestra página para que también puedan ustedes tener acceso. Esta información es pública con la transparencia, con la mayor transparencia posible que se maneja para este tema, para que justamente todos tengan acceso a estos datos. ¿Me podría pasar la siguiente? Muchas gracias. En cuestión de la distribución que hacemos también en cuanto a la caracterización, ahora por fecha de inicio de síntomas, tanto para los casos importados como aquellos asociados a importación y aquellos que no tienen antecedentes de viaje, que ya lo hemos explorado en estas conferencias, tenemos que el 68% de nuestros casos reportados continúan siendo importados, el 26% son aquellos que se han caracterizado como asociados a importación, es decir, son aquellos que están de primera generación y fueron como tal contagiados por un caso importado, y aquellos que no cuentan con antecedente de viaje y precisamente representan nuestra transmisión comunitaria, únicamente se quedan con el 6% y un total de 36. Entonces, en este momento, pues también verán que vamos caracterizando conforme a la fecha de inicio de síntomas toda la presentación de casos y cómo para cada uno vamos considerando todas estas características y las vamos representando en nuestros informes. ¿Me podría pasar la siguiente? Y bien, pues por mi parte sería todo y recordemos la Jornada Nacional de Sana Distancia, en la que el mensaje pues preciso es ahondar en que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Muchas gracias y yo, con su permiso, señor subsecretario, pasaríamos. Muchas gracias. Entonces, ahora enfoco en el tema de hoy, ya tenemos ahí el informe. El tema de hoy tiene que ver con la protección de las mujeres. Las mujeres en México, de manera muy extraordinariamente
desafortunada, son desde hace muchos años víctimas de violencia, de múltiples violencias, violencias de género, violencias familiares, violencias en diversas manifestaciones. Esto ya es un problema de salud pública desde hace muchos años en México, es un problema social que estamos empeñados a enfrentar con decisión. En una situación extraordinaria como esta, hay que considerar que las dinámicas sociales pueden exacerbar este fenómeno de violencia, y es por esto que queremos llamar la atención del público y de ustedes como comunicadores y comunicadoras en las voces más autorizadas, que son precisamente la presidenta de InMujeres, la directora general del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva y la doctora Lorena Rodríguez Bores, quienes trabajan y coordinan con un amplio grupo de mujeres muy sólidas en sus capacidades, sus convicciones, su formación, que trabajan en distintas oficinas del gobierno, como la CONAVIM, Candelaria Ochoa, y varias otras compañeras, la propia ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Entonces le doy la palabra a ellas si nos pueden comentar sobre el tema. Muchas gracias. Mejor, si me pueden pasar mi presentación. Muy buenas tardes a todos y todos. Agradecer este espacio en el área de salud de la respuesta a esta epidemia para hablar, por un lado, de lo que hablaba el doctor Hugo López-Gatell, de los desafíos, pero también de las oportunidades. Estamos en un momento histórico que no hemos visto en mucho tiempo y que nos hace recordar que hace menos de un mes estaban miles de mujeres en la calle, el 8 de marzo, diciendo: aquí estamos, basta a la violencia, reclamando derechos, y por el otro lado, al día siguiente, se salieron para demostrarle a la sociedad el aporte de las mujeres a la economía, al cuidado y a la sociedad. Y increíblemente, unos días después, estamos con esta contingencia donde el tema de los cuidados, el tema de cómo nos hacemos cargo las unas de los otros y los otros de las unas, es el centro de la respuesta a este problema de salud pública y su connotación social. ¿Y qué queremos decir con cuidado? Pues eso que nos hace que podamos tener una vida saludable, una vida digna, que podamos salir a trabajar, eso que nos permite vivir, ¿no? Que tiene que ver desde la higiene, el lavado, planchado, el cuidado de los niños y las niñas, el cuidado de los adultos mayores, que tanto estamos hablando en estos días. La siguiente, por favor. Y realmente es un momento de una gran reflexión social. Vamos a pasar muchos días en una situación inédita, que van a estar las familias en conjunto, en sus casas, quedándose en casa, y es un momento perfecto para repensar la forma que cuidamos. ¿Y por qué traigo estos números a colación? Porque lo que es una realidad es que este trabajo de cuidado no es equitativo, no es igualitario. Las mujeres en general en nuestro país trabajan 3 veces más en cuidados domésticos y cuidado de personas que los hombres, que pasan 39 versus 14 horas semanales. Y lo digo siempre porque en los últimos años ha cambiado en que los hombres han aumentado 7 minutos su tiempo de cuidado. Esta contingencia tiene que hacernos pensar cómo debe de ser. Y nos permite además experimentarlo, porque todo el mundo va a estar en casa. Entonces es el tiempo de que hombres, mujeres, que los niños y las niñas se involucren en los temas de cuidado que son centrales, que tengamos una forma diferente de organizar el trabajo en casa, que podamos tener esa armonía interna y esa fuerza que tenemos los mexicanos y las mexicanas de ser solidarias en estos momentos tan difíciles. Tenemos una historia de eso que ha sido pública, que salimos, nos solidarizamos, pero que es importante ahora llevarlo a la casa. La siguiente, por favor. Entonces, como decía, es un tiempo de reconocer
que estas actividades son de todas y todos, que no es un tema solo de las mujeres, que no le podemos cargar la mano ahora que vamos a estar todas y todos en casa solo a las mujeres, esperar que ellas hagan todo, que nosotras hagamos todo, sino que es un momento de hacerlo todo. Tenemos que redistribuir de manera equitativa este trabajo entre hombres y mujeres, y también tenemos que reducir la carga. En esta redistribución a los hombres les van a tocar más y a las mujeres les tiene que tocar menos, porque tenemos que llegar a un equilibrio. Los estudios muestran que los hombres que se dedican al cuidado de sus hijos y de sus hijas, que hacen labores domésticas, son menos violentos. Entonces también es una forma de reducir la violencia contra las mujeres. La siguiente, por favor. Yo quiero también aprovechar esta oportunidad para visibilizar y agradecer a las trabajadoras de la salud, obviamente también a los trabajadores y a las trabajadoras de la salud, pero específicamente reconocer que casi el 80% del primer nivel de contacto, que son las enfermeras, en nuestro país son mujeres, y que tenemos que tener también con las mujeres y los hombres del sector salud cuidados para lo que les está esperando en su casa. Entonces tenemos que, desde las políticas públicas también hacemos un llamado para tener estos extras, este reconocimiento, esta solidaridad. La siguiente. También llamar la atención que casi 30% de los hogares son hogares donde las mujeres dirigen esos hogares, y que tenemos que tener, y los programas sociales están dirigidos para atender a esta población, a este grupo que es grande de mujeres que son cabezas de su familia. La siguiente. Y finalmente, hablar de la importancia de reconocer y de ser solidarias, porque estamos hablando de lo que hay que hacer en la sociedad, con 2.2 millones de mujeres que son nuestras trabajadoras del hogar, las mujeres que nos ayudan en el hogar, y que en estos momentos de confinamiento también tenemos que ser solidarias y salir y apoyarlas para que puedan ellas también quedarse en casa, no recargarles el tema del trabajo y el cuidado de los enfermos. La siguiente, por favor. Y finalmente decir que este llamado que estamos haciendo a trabajar de manera conjunta, de redistribuir el trabajo, de crear espacios de armonía, de compartir, de comunicarnos mejor dentro de las familias, no deja de largo que mujeres que sufren violencia pueden seguir sufriéndola y que no están solas. ¿Sí? No, el estar en casa, la sana distancia, la Susana distancia, no es razón para aceptar ningún tipo de violencia. Tenemos el número 911, los servicios de atención a la violencia contra las mujeres siguen funcionando en todo el territorio nacional, son parte de los servicios esenciales y están a la disposición de las mujeres. La siguiente. Y bueno, solo decirles que esta contingencia sanitaria nos pide que sigamos al pie de la letra lo que nos dice el sector salud. El doctor Hugo López-Gatell, que todas las noches nos recuerda todo lo que hay que hacer, importantísimo hacerlo, que es una oportunidad y tenemos que distribuir las labores de cuidado, reconocer, pensar, y hago aquí un llamado muy especial dirigido a los hombres que tienen que pensarse, que tienen que tomar este tiempo para reflexionar su papel dentro de las familias y sus relaciones con su pareja y con sus hijos y hijas, que tenemos que también compartir el trabajo escolar
que los niños y las niñas están en la escuela, virtualmente, pero están en la escuela, que las mujeres y los hombres siguen trabajando de sus casas y que eso hace todavía más importante esta redistribución del trabajo. Y pues lo que nos ha dicho el doctor Hugo López-Gatell todos los días, que no podemos caer en pánico, tenemos que mantener nuestra salud física, nuestra salud mental. Tenemos un montón, y eso también hay que reconocerlo, las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas están trabajando, compartiendo en las redes, desde información, están también dando servicios, pero también se está compartiendo una serie de actividades, una serie de materiales, de cosas que hacer en este tiempo que tenemos para compartir. Desde el Gobierno de México también estamos trabajando con las diferentes secretarías para asegurarnos que tanto en los planes actuales como en los planes de recuperación se visibiliza y se le da una especial atención a las mujeres, especialmente a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, a las mujeres con discapacidad y a las mujeres que son cabeza de hogar. Entonces, en todo este trabajo que se está haciendo con economía, que se está haciendo con Hacienda, estamos trabajando y colaborando con bienestar, con cultura, para incorporar esto que nosotros llamamos la perspectiva de género, que no es más que preguntarnos qué podemos hacer más por las mujeres. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias, doctora Nadine Gassmann. Y a continuación, la doctora Carla Berdichevsky también va a comentar al respecto. Si pueden poner las diapositivas, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Para hacer frente a esta epidemia del nuevo coronavirus, es fundamental la participación de todas y todos. Sabemos que las personas estamos en riesgo, pero también reconocemos, como lo ha señalado la doctora Nadine Gassmann, que hay un impacto diferencial en función de la edad, en función de la preexistencia de enfermedades crónicas que definitivamente demandan cuidados adicionales para ciertos grupos. En la Secretaría de Salud reconocemos ciertamente que una epidemia como la que vivimos frente al coronavirus impacta de forma distinta también específicamente a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas. Y ellas pueden presentar también necesidades específicas en materia de salud pública. Para nosotras, en la Secretaría de Salud, es prioritario que estas medidas también se adapten y contemplen a situaciones potenciales, que integren una perspectiva de género y, sobre todo, que toda la población conozca cuáles son estas medidas. Tenemos líneas telefónicas disponibles para orientar en temas clave de salud, con personal de salud capacitado y con la información actualizada, que a veces están a la mano de quienes están en casa y no nos implican salir de ella, sobre todo en esta época de contingencia. Por favor, la siguiente. Primero que nada les quiero presentar la línea materna. Esta línea es una línea telefónica donde tenemos información sobre signos de alarma durante el embarazo y sobre la información de posibles complicaciones que pueden ocurrir en el embarazo que pueden dar a una emergencia obstétrica. Igualmente está disponible la línea Planificatel, que forma parte del sistema de atención del Consejo Nacional de Población y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que otorgan información precisa y concisa sobre planificación familiar y métodos anticonceptivos de manera confidencial y personalizada. La que sigue, por favor. Como ya lo dijo la doctora Nadine Gassmann, el 911 tiene la capacidad para atender los casos de violencia familiar y de género y para canalizar a las personas en situación de violencia a las instancias de ayuda correspondientes. Aquí quisiera enfatizar que el aislamiento o el confinamiento puede generar estrés
o conflictos en las relaciones familiares, pero nunca esto debe justificar la violencia. Y por ello, si tú vives o observas una situación de violencia, busca ayuda y llama al 911. Igualmente, si vives violencia o alguno de tus familiares está en riesgo, puedes también acceder a esta línea. Si te sientes asustada, si corre riesgo tu integridad o tu vida, puedes usar esta línea. Tenemos también la línea de la vida, es parte de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Ahí tenemos recursos de salud mental también relacionados con el coronavirus. La doctora Lorena Rodríguez puede abundar en esto, pero además ahí se puede brindar un recurso en casos de violencia. La que sigue, por favor. Las 32 entidades federativas igualmente cuentan con centros de entretenimiento infantil. Estos son espacios lúdicos que están instalados en las unidades de salud y son para los hijos o las hijas de madres, padres o personas cuidadoras que necesitan asistir a una consulta médica. Los 69 centros de entretenimiento infantil van a mantener sus servicios, incorporando todas las medidas de prevención y distancia que se han implementado en los espacios públicos para que la atención médica necesaria no se retrase por falta de apoyo disponible en el cuidado de las niñas y los niños. Sin embargo, aquí la primera recomendación es no acudir con niñas y niños a los servicios de salud. Sin embargo, esta opción, reitero, permanecerá disponible para las personas que no cuenten con ninguna otra opción. Además, en la mayoría de las entidades federativas se cuenta con enlaces interculturales cuyo apoyo es indispensable también para orientar a la población y traducir a las diferentes lenguas indígenas que tenemos en nuestro país. Además de colaborar muy estrechamente con el INMujeres, trabajamos para abordar los determinantes sociales de los temas de salud del coronavirus, pero de otros temas que pueden requerir de esta vinculación intersectorial. Y trabajamos cercanamente con el INDESOL, con la CONAVIM, con el CIPINA, con el sistema DIF y con CONAPRED. Otro ámbito fundamental en el bienestar de la población es la salud sexual y reproductiva. Y dentro de la Secretaría de Salud, esta área le compete al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, desde donde hemos implementado también acciones fundamentales para garantizar los derechos y la salud sexual y reproductiva. La que sigue, por favor. Las secretarías de salud estatales y los servicios de salud están preparados para garantizar la atención oportuna de las personas y sobre todo la continuidad del uso de métodos anticonceptivos durante esta etapa de contingencia. Particularmente entre aquellas usuarias de pastillas anticonceptivas, de inyectables mensuales, de parches, de condones masculinos y condones femeninos. Se hará una dotación para más de un mes y en cantidades adicionales para que no exista una falta de uso por esta razón. También entre los métodos se dispone de anticoncepción de emergencia en todos los centros de salud, incluidos los servicios amigables para adolescentes. De igual forma, estamos preparados para garantizar el acceso a métodos de barrera, el condón masculino y el condón femenino, suficientes también para la población LGBTI, aun cuando ellos no estén solicitando ningún otro tipo de método anticonceptivo. Es importante no interrumpir el uso de métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados o la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Por ello, recomiendo enfáticamente a toda la población que estos servicios están disponibles, se accede a ellos de forma gratuita, segura y confidencial. Finalmente, se está dando continuidad también a la prevención y atención de la violencia sexual y la violencia de género en los servicios de salud. Los servicios especializados para la atención a la violencia estarán disponibles para todas las personas, igualmente adoptando las medidas de prevención en espacios cerrados y las unidades de salud. En cuanto a salud durante el embarazo,
no tenemos informes de casos de muerte materna causados por coronavirus a nivel mundial. Una mujer embarazada con coronavirus puede ser asintomática, puede también tener síntomas leves o llegar a una condición más grave, como puede ser para cualquier otra persona. Sobre todo, es importante considerar que pueden estas mujeres embarazadas tener una enfermedad de base o factores de riesgo. Aún falta información precisa a nivel internacional, por lo que hemos insistido en extremar las precauciones y las medidas de sana distancia entre las mujeres embarazadas. También enfatizo que entre las series de casos publicados no existe evidencia de transmisión del virus en útero. Aunque la mujer esté diagnosticada, el bebé no nace con coronavirus. Pero las medidas de prevención deben implementarse inmediatamente después del nacimiento. La que sigue, por favor. El alojamiento conjunto y la lactancia son posibles, aun si se trata de un caso confirmado o sospechoso, siguiendo las medidas de prevención. Las mujeres embarazadas con sospecha o diagnóstico confirmado, incluyendo aquellas quienes se encuentren en aislamiento domiciliario, deberán tener acceso a servicios oportunos, incluyendo la atención obstétrica, neonatal, el apoyo psicosocial o en salud mental, según esto se requieran. Durante la contingencia, el personal de los servicios de salud brindará toda la información clara sobre signos de alarma en el embarazo, dará las indicaciones pertinentes para el seguimiento durante el control prenatal, vigilará de manera enfática a las mujeres que presenten factores de riesgo adicionales para su salud o los relacionados con posibles complicaciones en el embarazo. Informará también sobre los pasos a seguir, dando apoyo continuo durante el puerperio y la lactancia. Todas estas actividades ocurren de forma rutinaria, pero no se interrumpirán durante esta fase. Reconocemos en el Gobierno que nos necesitamos y compartimos esta preocupación por superar los efectos de la pandemia, pero también formamos parte de las soluciones y las estrategias de prevención. Así que queremos instar a compartir información precisa, que sea validada, que mantengamos activas nuestras redes familiares, laborales y de amistad y fortalezcamos nuestro vínculo social. La siguiente, por favor. Así recordemos que las contingencias pueden detonar tensión, seguramente, reproducir las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, de las adolescentes y de las niñas, y hacer patentes las desigualdades de género por muchas y varias razones. La distribución inequitativa de las labores de cuidado y trabajo no remunerado en el hogar, que ya fueron mencionadas, la proporción de mujeres que se encuentran excluidas del mercado laboral formal, la necesidad de ausentarse de actividades laborales para el cuidado de las familias, la priorización del cuidado familiar sobre el cuidado de la propia salud, o incluso la incorporación de niñas y adolescentes en tareas y responsabilidades no aptas para su edad o que obstaculizan la continuidad de sus actividades escolares que ahora deben realizar en la casa. La que sigue, por favor. Para el buen trato y la resolución pacífica de los conflictos, hay que expresar nuestras emociones en positivo, haciéndolo siempre con respeto, con empatía y buscando solucionar los conflictos por medio del diálogo. Para relaciones más equitativas, mientras estás en la casa, intenta distribuir las tareas, fomentando que cada integrante de la familia colabore y que las actividades sean distribuidas sin distinción entre hombres y mujeres. También podemos hacer partícipes a los niños, a las niñas y a los adolescentes con responsabilidades siempre acorde a su edad. Y finalmente, para no dejar a nadie fuera, reconozcamos juntos cómo esta epidemia nos afecta de forma diferencial, tanto biológica como socialmente, pero facilitemos que todos en esta desigualdad contribuyamos de una forma solidaria como nos hemos distinguido en cualquier otra contingencia que ha vivido nuestro país. Muchas gracias y gracias, doctor.
Muchas gracias, doctora Berdichevsky. Creo que esto nos sirve. Entonces, a continuación, la doctora Lorena Rodríguez Bores va a dar un pequeño mensaje enmarcando todo esto en las distintas intervenciones que estamos poniendo en práctica para la prevención de este proceso de tensión emocional, psicológica y familiar. Doctora, por favor. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, creo que fue una maravillosa exposición de ambas, la verdad es que muchas gracias. Creo que han puesto todo sobre la mesa y nada más recordar que el tema de la violencia desafortunadamente constituye uno de los factores que son estresores y si hay una relación muy sólida entre el estrés y la aparición de síntomas y de posteriormente de trastornos mentales es precisamente esta, el estrés sobre nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque el estrés va a perturbar, digamos, de alguna forma toda la bioquímica cerebral y puede afectar algunos de estos procesos. Y esto puede desencadenar tantos síntomas o, si se combina con algunos otros factores, pues factores de vulnerabilidad, ya sean genéticos, biológicos, sociales o psicológicos, puede desencadenarse en un trastorno mental y bueno. El punto es que esto es algo muy reconocido, la violencia se convierte en un factor para desarrollar sobre todo trastornos afectivos como son depresión, como son ansiedad y también algunos otros del orden del estrés postraumático. Realmente desde la Secretaría de Salud, ahorita en el marco de la contingencia por coronavirus, hemos estado también generando material de difusión que lo podrán encontrar en el micrositio donde podemos dar varias estrategias justamente para contener el estrés, para afrontar el estrés y sobre todo algunas que fueron mencionadas ahorita sobre la sana convivencia entre las parejas, entre la familia, la resolución de conflictos y todo esto con un enfoque de prevención para que no se genere o no se aumente, sobre todo en los casos en los que había violencia preexistente y bueno, realmente que todos vivamos este periodo de jornada de distanciamiento en un marco de paz y que todos aportemos para esta reconstrucción de la paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Lorena Rodríguez Bores. Finalmente, pero no menos importante, el doctor Víctor Hugo Borja, director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, nos va a compartir un mensaje que es general para mujeres y hombres y desde la perspectiva de una de las instituciones de bienestar más amplias y sólidas en México, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias, doctor López-Gatell. Yo quiero dirigirme a una población de mexicanos y mexicanas que les pedimos que no se quedaran en casa. Les pedimos que acudieran a trabajar cuando a todos les pedimos que se quedaran en casa. Estos son todos los hombres y mujeres trabajadores de la salud, de todas las instituciones de salud del país y también de los servicios privados. Pero quiero dirigirme especialmente a las trabajadoras y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. En los últimos días hemos enfrentado dos grandes enemigos, la desinformación y el pánico generalizado en nuestra base trabajadora. Son muchas las voces dentro del instituto que han exigido, y con razón, mejores condiciones para hacer frente a la incertidumbre que ha ocasionado el COVID-19. Al día de hoy sumamos 23 manifestaciones en 2 estados. Reclaman lo justo, equipo de protección personal y suficiente capacitación para salvaguardar su seguridad. En ese sentido, debemos reconocer que en el IMSS, al inicio de la contingencia, hubo algunas fallas en términos de capacitación de nuestro personal, también en la entrega de insumos médicos, lo que generó desconcierto y preocupación. Pero el director del Instituto Mexicano del Seguro Social ha tomado acciones contundentes. Se intensificó la comunicación con la población trabajadora y con el sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social en todo el país. Se mejoró la compra de los insumos necesarios para el equipo de protección personal. Se mejoró la capacitación. En estas últimas semanas se ha incrementado de manera importante.
la capacitación presencial entre los directores y los epidemiólogos en cada una de las unidades médicas. Y me ha pedido el director general mencionarles que hoy que México atraviesa por una contingencia sanitaria de esta magnitud, debemos estar y actuar todos responsables. Por eso hacemos un exhorto a todos los sectores, a las empresas, para que ante la emergencia se abstengan de incrementar desproporcionadamente el precio de los materiales de protección. De ser posible, se debe evitar la exportación del material médico y privilegiar la venta en atender el mercado doméstico. Hay que tener presente que la patria es primero. A los médicos, epidemiólogos, enfermeras y personal general de salud, los invitamos a tomar conciencia y mayor sensibilización sobre el uso racional de los insumos. El equipo de protección personal es para uso exclusivo de personas con síntomas y del personal médico que está en contacto con sospechosos y confirmados COVID-19, y para los enfermos, para evitar contagios. Al hacer uso innecesario del equipo, le estamos quitando el apoyo a quien sí lo necesita. Hemos visto en la calle a mucha gente utilizando el tapabocas. El tapabocas es para los enfermos, para evitar contagiar a los demás. No es necesario. Y si tienen síntomas, no anden en la calle. No es necesario salir enfermo. Finalmente, a la sociedad quisiera reiterarle que la principal medida de protección contra el COVID-19 es la contención social. La correcta higiene de manos y la sana distancia son mecanismos diseñados y probados para reducir la velocidad de la transmisión del virus. Recordemos que nuestro país se encuentra doblemente vulnerable debido a la frecuencia de personas con enfermedades crónico-degenerativas y las profundas desigualdades sociales. Si actuamos juntos, en equipo, apelando a la sensibilidad y responsabilidad social, saldremos adelante. El pueblo de México confía en el Instituto y en su personal. Por tanto, debemos estar a la altura de las circunstancias. Somos mucho pueblo para la derrota, y con ustedes, trabajadores de la salud, somos mucha institución para el fracaso. Gracias. Gracias, doctor Borja. Le dejamos entonces, le pido a la doctora Nadine Gassmann si conduce la sesión de preguntas y respuestas directamente. Gracias. Araceli Arandaya, reportera de Canal 11. Preguntarle sobre los decesos que anunciaron. ¿Podría especificar si en esa tabla ya está contemplado el de Ciudad de México y el del Estado de México, que fueron los más recientes en las últimas horas? Y una pregunta que quedó pendiente ayer, subsecretario, sobre la gente que está en las calles, que por necesidad tiene que hacer las labores, ¿cuál sería la protección o los consejos de protección para esta gente que tiene que salir, la que está laborando en salud, la que está laborando en el sector energético, en estos rubros que ha comentado? Gracias. Bien, sí, con su permiso, señor subsecretario. Para las defunciones, igual comentarles que nuevamente enfatizar la importancia de ser sumamente éticos en la cuestión profesional de los detalles y de todas las particularidades de los casos. Sabemos que esto siempre nos mantenemos en este sentido. Yo los invitaría nuevamente a estar consultando nuestro mapa en específico para tener detalles de casos, sobre todo por la cuestión que comentamos nuevamente, la cuestión crítica de estas defunciones y de todo lo que vamos emitiendo en particular. Las defunciones en específico para este caso fueron confirmadas en Ciudad de México y en Jalisco, pero insisto, recordemos que estos datos son cambiantes, vamos a ir actualizando nuestro mapa y nuevamente pues tengo yo esta perspectiva y los invito a estarlos pues consultando, ¿no? ¿Serían 9 entonces con lo del Estado de México?
digo, al corte de hoy, ya sé que esperamos el reporte mañana. En este momento nuestro corte maneja 8, hasta ese momento, 8 defunciones, por favor. Y únicamente ese es el detalle con el corte. Recordemos que tenemos inclusive cortes en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. El corte que manejamos para nuestros horarios puede ser que algunos de los datos no entren después de ese corte, pero posteriormente, es decir, el día de mañana, pues se estarán actualizando. En este momento el corte es de 8 defunciones. A ver, el compañero de camisa me falta azul. una pregunta a los trabajadores de calle. Gracias. Un momento, y además el compañero quedó pendiente desde ayer en la noche, ahorita es el que sigue. Momento. La pregunta era sobre los mecanismos de protección. Como ha señalado el doctor Borja, y lo enfatizamos, lo seguiremos enfatizando, este mensaje que ha dado el doctor Borja como director de prestaciones médicas, también lleva el mensaje del director general del Seguro Social y de todos nosotros, todas nosotros, que estamos empeñados en el uso adecuado de los equipos de protección personal según el riesgo. Las personas que estén circulando en la calle no deben circular si tienen una condición de riesgo. ¿Por qué razón? Porque tienen mayor vulnerabilidad a complicarse. Hemos dicho una y otra vez cuáles son estas condiciones: adulto mayor, mujer embarazada, enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Si tienen síntomas, que no circulen en la calle porque seguramente pueden contagiar a otras personas. Ahora, el cubrebocas no debe usarlo nadie más que no tenga o síntomas para proteger a sus contactos más cercanos, o el personal de salud, en el caso del cubrebocas de alta eficiencia, las mascarillas N95, solo el personal de salud que está en directo contacto con los pacientes. Todos los demás no necesitamos usar cubrebocas alguno ni otro equipo de protección personal. Vamos a darle la palabra al compañero. Si le pueden pasar un micrófono al compañero, por favor. Gracias, señor secretario. ¿Le digo las preguntas a la doctora Ana Lucía o a usted? Doctor, usted como responsable de la dirección de la unidad de inteligencia, le quería consultar respecto a cómo se alimenta el número oficial, en este caso de casos confirmados y de defunciones. Le adelanto lo siguiente por este tema. El gobierno de Jalisco anunció que ha comprado pruebas de detección rápida. Inclusive ya se filtró en un diario de circulación nacional, el Excelsior, que habría 1,500 casos en el estado, pero son casos obviamente no confirmados por la autoridad. Eso es lo que yo le quería consultar. ¿Cómo se confirma ya con precisión? Ahorita están consultando los compañeros también otros casos. ¿En qué momento entra y qué dependencia es la que ya valida cuántos son exactamente las personas que están enfermas como casos confirmados y también como defunciones? Porque ustedes nos dan aquí los datos, aquí actualizados al día de hoy, de 2.965 del total de casos negativos, que serían, entiendo, pruebas que se realizaron, y 2.156 de sospechosos. Entonces, si pudiera abundar un poco sobre ese tema de la conformación de las cifras. Y ya para no quitar mucho tiempo, sobre el tema del tratamiento, no sé si sea el doctor López-Gatell el que responda. Se está hablando ya de retrovirales o de antirretrovirales, y también de los derivados de la quinina con los que se trata el paludismo. Son temas que están ahí. Ya mencionaba el doctor que hay que ser patriota y no aumentar los precios, y ya estas medicinas volaron. Ya inclusive la compañera hizo un reportaje respecto de ese tema de las medicinas. Entonces, adelante, gracias. Bien, claro, con su permiso. Sí, evidentemente recordemos que nuestro Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica cuenta con 32 epidemiólogas y epidemiólogos a nivel nacional. Estas epidemiólogas y epidemiólogos todos los días trabajan arduamente. Hay que reconocer como todos su amplio trabajo. Este nivel estatal trabaja en coordinación con el nivel jurisdiccional, quien a su vez también tiene todo un análisis y va reportando todos los casos, tanto sospechosos como confirmados, a nuestro Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Nacional. En el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica se encuentra un grupo ampliamente preparado de expertos y expertas, a quienes congratulo en esta sesión por el arduo trabajo que hacen de forma diaria,
que integran justamente el mapa en particular del panorama nacional todos los días y que manejan cortes con cientos de datos en este momento y con miles ya para la cuestión de los casos sospechosos. Y también se trabaja en coordinación con el laboratorio estatal, quienes también tienen representantes en cada estado, quienes a su vez, esta red de laboratorios estatales de salud pública se conectan con el laboratorio nacional, que es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, quienes trabajan también en coordinación para dar el parteaguas de todo el funcionamiento del marco analítico de nuestro sistema de vigilancia. Entonces, todos los días hay un arduo trabajo detrás de todas estas cifras que ustedes están contemplando en una diapositiva. Es decir, todos los días estamos haciendo análisis específico en la Dirección General de Epidemiología como parte de toda esta información para poderla brindar a todo el público, a todos ustedes, y para tener un orden se tiene que manejar ciertos cortes en particular en esta emisión de casos y de defunciones. Con mucho gusto, explico, agradezco la oportunidad de poderles explicar el marco operativo de esta función. Muchas gracias. Nos queda un minuto para una última pregunta, por favor. ¿Usted? Un minuto nos queda. Sí, buenas noches, doctor y toda la comitiva. En primer lugar, queríamos nada más preguntar, ¿cuál es el protocolo en manejo de alimentos? Porque vemos aquí que, bueno, para empezar, el 80% tal vez de la gente come a la intemperie, sin ninguna higiene, no hay gel, en el 90% de los lugares no hay gel, no hay agua, no tienen lavabo, están en las esquinas, son salsas comunes, por lo general están los guisados. La gente que tiene contacto con el pueblo, ¿verdad? No sé yo si anden los diseñadores de política pública en materia de salud en una torre de cristal o de lo que quiera que los aleje de la realidad, pero en los colonias populares, la gente, y en el centro de la ciudad, la gente come, están los estantes de alimentos, no hay ninguna regulación, la gente va, si le dicen, ¿te vas ahí? No, pues no me voy a ir, no pasa nada. Entonces, ese es un punto importante. Otro punto que me preocupa mucho, en Nuevo Laredo especialmente, donde se ha mencionado pues un completo desconocimiento, que se dice que hay aeropuerto internacional, que no lo hay. No lo hay, pero lo que sí hay es un flujo de 15,000 trailers diarios, que son 360,000 millones de dólares, y esos 15,000 transportistas o conductores de tractocamiones, más bien, no transportistas, vienen de 50 estados de la Unión Americana y otras tantas provincias canadienses, sin ningún control y ningún, digamos, como atinadamente lo dijo el presidente, bueno, que hubiera darles un conocimiento ahí en el puente, vaya, o en las filas, porque pululan, están concentrados en las cabinas, no hay ningún control, y aparte, los propios, nada más para perturbar. Bueno, para no sé cuál es el manejo, pero usted ha mencionado que las superficies inertes transportan el germen, el virus. Entonces, las mercancías, ¿existe algún control? No estoy hablando de autarquía, como se malinterpretó la otra vez, ni de cerrar fronteras. Gracias. Gracias. Gracias por su comentario. La pregunta no me quedó clara, pero quizá es ¿qué se puede hacer para prevenir el virus? Quédense en casa, lo volvemos a decir, quédense en casa. La jornada de sana distancia implica que todos y todas nos mantengamos a distancia en casa, no salgamos al espacio público del 23 de marzo y hasta el 19 de abril. Muchas gracias. Seguimos mañana. Mañana empieza usted.